Bienvenidos a este primer video de la serie Todo mi cuerpo es privado. Yo soy Fátima Salas y soy parte del grupo de promotoras de Xochiquétzatl, Sexualidad, Bienestar y Derechos. En esta ocasión vamos a dialogar sobre la importancia de la sexualidad, qué es la sexualidad y también por qué es importante la educación integral sexual para prevenir el abuso sexual infantil. Durante esta charla me acompaña Andrea Correa. Ella es licenciada en psicología y actualmente está estudiando un máster en sexualidad y equidad de género. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de participar. Excelente. Entonces, bueno, creo que todos tenemos una idea diferente de lo que es sexualidad, pero de un punto ya más profesional, ¿qué nos puedes explicar o cómo nos puedes explicar la sexualidad de una forma más amena y que no choque tanto con nuestras ideologías, no sé, ya sean religiosas, morales o culturales? Claro, gracias. Pues bueno, la sexualidad, como bien lo dices, ¿no? Muchas veces tenemos como una idea errónea o una idea, yo no le llamaría errónea, le llamaría una idea limitada de lo que es la sexualidad. Y en este caso me refiero, bueno, mi forma más fácil, yo creo que de explicarlo, pues es a través de la teoría de Eusebio Rubio, que se llama holones de la sexualidad. Para empezar, la palabra holones nos habla de una parte del todo, ¿no? Entonces, desde aquí nos está explicando el cómo es solamente, no es un solo aspecto, ¿no? La sexualidad se divide en muchos aspectos y cada uno tiene una importancia, pues, grande, ¿no? Entonces, el aspecto que conocemos y con el que nos vamos todo el mundo es la parte erótica, ¿no? Que pensamos en sexualidad y pensamos en relaciones sexuales, en placer y, pues, en goce, ¿no? En goce sexual. Y sí, sí es parte de, pero no es lo único. Entonces, además de esta parte del erotismo, encontramos, por ejemplo, el afecto. Encontramos el cómo yo me relaciono con los demás, cuando a lo mejor alguien me cae bien, cuando tengo ese, a lo mejor que no le llamamos todavía teóricamente, pero el amor, ¿no? Que qué es, qué no es, pero bueno, entra también en esta parte de los afectos. También tenemos la parte del género, que esa, por ejemplo, ahorita hablando de educación sexual, pues del género, se educa de género desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya nos están enseñando qué es un niño, qué es una niña, qué hace un niño, qué hace una niña y qué se espera, ¿no? Desde que a lo mejor a la persona embarazada le dicen que está embarazada, ya le dicen, ay, bueno, ya tiene la duda de si es niño o niña, ¿no? Y ya le dicen, bueno, es niña. Y ya, se imaginó que le va a gustar tal cosa, que ese ser que van a nacer va a tener ciertos deseos, va a tener ciertas preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el género. Entonces, desde ahí, pues esa es otra parte de la sexualidad. Y pues bueno, como último, y no menos importante, de hecho, Eusebio, esto es lo primerito que menciona hablando de sexualidad, es la reproductividad. Aquí él lo habla desde un aspecto más allá de la potencialidad de tener un hijo o hija de forma biológica, ¿no? Lo habla también desde el cómo tenemos la capacidad de crear, criar, y pues cómo trascender también a través de eso, ¿no? Y habla de la trascendencia no solamente a través de un niño, una niña o un hijo o hija, ¿no? Habla también de la trascendencia, por ejemplo, al escribir un libro o al dar una charla en este momento, ¿no? Ambas pues estamos aquí en cierta forma trascendiendo porque este video pues se va a quedar por ahí. Entonces es parte también de nuestra expresión de la sexualidad, ¿no? Entonces, pues esos son los 4 aspectos que menciona Eusebio Rubio y esto yo creo que nos queda como una idea más amplia de lo que es sexualidad, recordando es el erotismo, es el afecto, las relaciones afectivas interpersonales, también la parte de la reproductividad, que es la capacidad de criar, no solamente la capacidad de tener un niño o niña biológicamente, y pues por último la parte del género, ¿no? Por último, por primero, ahí le ponemos el orden que nos convenga, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, y digo ahorita si hablamos de la infancia, aclarar que la sexualidad está presente a lo largo de toda la vida, ¿no? Y la sexualidad es un aspecto que todo ser humano tiene, aunque sea poquito, aunque sea mucho. Por ejemplo, a veces alguien en talleres nos pueden decir, es que yo no tengo relaciones sexuales. Bueno, pero tienes placer de otra forma, ¿no? O si no lo tienes, ok, ahí está tu capacidad de tenerlo. Y con eso ya tienes ese aspecto de la sexualidad, igual que los niños, ¿no? Si lo vemos en los niños, a lo mejor los niños no vinculan un aspecto con otro, pero finalmente ahí están y eventualmente se van a vincular. Entonces, más o menos eso es lo que es sexualidad. Claro.
Entonces, sexualidad está abarcando todo de nuestro ser, incluso antes del nacimiento, ¿verdad? Bueno, en este caso, en el aspecto que mencionas del género, acerca de qué se espera, por ejemplo, de que si vamos a ser niños o niñas, incluso ahora, bueno, si va a ser niña tiene que ser rosa o tengo que ponerle esas diademas con esos grandes moños para que puedan identificarla que es niña o que es niño, ya sabes, con playeras o con de fútbol o un bate de béisbol. Entonces, porque de ahí están definiendo nuestros roles. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando define nuestro rol de género como mujer o como hombre? Pues bueno, a partir de ahí, pues en cierta forma aprendemos, ¿no? Desde la parte psicológica, cognitiva, conductual, pues bueno, nos basamos en que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo niños y niñas, adultos y adultas estamos absorbiendo información. Entonces, pues bueno, no es la excepción con las y los bebés, ¿sí? Desde que son vestidos de cierto color, desde que a la hora de empezar a jugar, pues también se les limita o se les invita a jugar con ciertos juguetes o con ciertas piezas, ciertos colores, etcétera, ¿no? Entonces, pues eventualmente vamos aprendiendo y poco a poco vamos creando nuestra forma de expresión, ¿no? Sin embargo, bueno, si hablamos aquí de cuestiones que ya traemos, ¿no? También, por ejemplo, aquí la identidad sexual, pues esa es inherente al ser, ¿sí? No por criarlo de cierta forma va a cambiar su identidad o su preferencia sexual. Aquí aclarando porque esos son mitos que luego se escucha, que si los criamos como niña y es niño, luego se va a volver... No, no pasa esto, ¿no? Simplemente aprendemos algunas formas de expresión y pues bueno, eventualmente como seres individuales que somos, pues vamos decidiendo y vamos reconociendo ciertas cuestiones que tenemos. Claro, te entiendo. Y acerca de la importancia de la educación integral sexual desde la formación desde pequeños, viniendo de los olones de la sexualidad, es importante que los niños tengan una educación integral sexual. Claro, y aquí, aclarando y esto que mencionaba hace ratito, ¿no? Que muchas veces se dice como, no, 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 la educación sexual no, o sí, 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 ok, pero ¿cómo la estamos dando, no? ¿Y desde cuándo la estamos dando? Este debate yo creo que se escucha un chorro de que a qué edad debe iniciar la educación sexual. La educación sexual inicia, como lo mencionaba ahorita, antes de nacer. Queramos o no queramos, desde siempre estamos enseñando qué hace un niño, qué hace una niña, y pues bueno, nos vamos a lo mejor solamente con este olón, pero aquí es la invitación o la idea, pues de hablar de la sexualidad de forma integral, ¿sí? A lo mejor al niño, alguien puede decir, no, pues es que ¿cómo le voy a hablar de un orgasmo a un niño de 2 años? ¿Ok? El orgasmo, recordemos que la parte del erotismo no solamente es el placer sexual, ¿no? Hablamos de placeres. Entonces también al niño de 2 años, pues le enseñamos a que si le gustan las uvas o que si le gusta el mango, ¿no? Entonces desde ahí ya también les estamos hablando de placer. Entonces aquí, pues la cuestión es que sí, es muy importante la educación sexual integral de forma bien aplicada, ¿no? Porque, insisto, educación sexual, yo creo que queramos o no queramos, ahí está. La cuestión es dirigirla de forma funcional, algo que sea como establecido y algo que nos funcione, vaya. Entonces, en este sentido, pues por eso está la invitación que, bueno, la regla, por decirlo así, que la educación sexual debe ser científica, debe ser laica y debe ser integral, ¿sí? Porque, insisto, muchas veces escuchamos de educación sexual, por ejemplo, que si ya le van a dar la clase en la primaria o en X lugar, ¿no? Y pues habría que ver qué nos encontramos en esa clase de educación sexual. Tal vez nos vamos solamente al olón de la reproductividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, habrá que ver esta educación de una forma integral en donde podamos hablar también de relaciones afectivas, de placer sexual, que podamos hablar del género, de roles, de preferencias, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto Claro, yo creo y que es que generará aparte, muchas dudas. Sí, dime, sí, perdón, como, Pati. no, y es que aparte, hablar de educación integral sexual no es solamente hablar de cómo funciona la reproducción humana, como mencionabas. Entonces, creo que es algo importante que los padres y tutores, padres, madres y tutores deben de saber, que la sexualidad no solo se basa en cómo hacerlo, eh,
cómo nace un bebé, cómo funciona toda la reproducción humana, sino va más allá del fin común, en este caso que es la reproducción. Entonces, de ahí también de la prevención, educar para el abuso sexual infantil. Entonces, si un niño está educado, empoderado de su propio cuerpo, y también los padres, de ahí viene en un principio la prevención para un abuso. ¿Qué opinas? Claro, y por ahí el ejemplo yo creo que es súper común, espero que la mayoría de quienes nos escuchan ya lo hayan escuchado, pero por ahí está el ejemplo de un caso de una niña que pues llegó con la maestra y le dice, oiga maestra, es que mi tío chupó mi galletita, ¿no? Y la maestra, no, pues cómete otra, aquí está otra, ¿no? Y ya se la da y se acabó. Hasta que después de un tiempo llega la mamá y le dice, oiga, es que no ha traído a mi hija porque tiene una infección en su galletita. Y la maestra así como, ¿cómo que en su galletita? Y ya le explica que la galletita es la vulva, entonces a la maestra ya se le prende el foco y encuentran acá toda esta parte del abuso, ¿no? Pero bueno, insisto, ejemplo muy común en cuanto a escuchar este caso. Sin embargo, pues es importante como reflexionar que sí, de repente hasta eso se nos complica, ¿no? Muchas veces se nos complica enseñar los nombres correctos de las partes del cuerpo. Y ahí es donde quedamos como que increíble que sí, también nos preguntamos como hasta qué edad le tenemos que enseñar. Pues bueno, creo que estos nombres, así como le enseñamos que su mano se llama mano, también le podemos enseñar que su vulva se llama vulva, ¿no? O que su pene se llama pene. Entonces, bueno, esto eventualmente, así como en el ejemplo, pues nos va a ayudar a prevenir algún abuso, ¿no? Y no nada más como para el decir, bueno, entonces mi hijo o mi hija ya me va a poder avisar. Sí, te va a poder avisar, pero además, si lo hablamos de forma integral, pues quizá ya le hayas hablado también del placer. Entonces ya también vas a ver qué le gusta y qué no le gusta. Y en el momento en el que algo no le guste, va a tener la capacidad de decir, esto no me gusta y de aquí me voy, ¿no? Entonces hay muchas líneas en las que la educación sexual integral nos permite prevenir un abuso sexual infantil o adolescente o adulto o del que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de adultos, también acá en la educación sexual integral nos invita también a ver cómo está jugando mi rol, cómo me estoy sintiendo yo, cómo me relaciono con las demás personas, y pues esto también nos ayuda a prevenir tanto un abuso sexual como mil y un situaciones desagradables que se pueden vivir en torno a la sexualidad. Claro, y es que, como mencionas, creo que tenemos un montón de nombres por los que llamamos a nuestra vagina, ya sea desde galletita, desde chocha, desde pipí, desde concha, y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Desde pipí, desde pajarito, no sé qué otros nombres haya, pero todos menos pene y vagina. Entonces, de ahí también yo creo que también viene el comportamiento cuando somos adultos, que no podemos llamar por su nombre, en este caso la sexualidad, nuestros órganos reproductivos, nuestros genitales, y también a cómo llamamos el sexo. Entonces, podemos llamarlo de muchas formas, hacer el amor, coger, cochar, no sé, pero todo menos su palabra técnica. Claro, y esto, digo, a veces nos suena como bien absurdo o impresionante como el ver la relación, pero pues si nos ponemos allá a profundizar, como si se nos complica de niños y niñas decir vulva o decir pene, ¿no? Pues ya desde ahí estamos aprendiendo como eso no se dice, eso no se habla. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Pues cuando soy adulto o adulta y tengo una pareja, ¿cómo le voy a comunicar mis deseos eróticos o afectivos, ¿no? Porque eso no se habla. Entonces, es complicado ahí porque, pues bueno, aprendemos a callar esto y ahí es donde generamos también este tabú y pues bueno, se vienen un montón de complicaciones más adelante, ¿no? Exactamente. De ahí también vienen problemas de comunicación con la pareja o con la futura pareja o con las parejas sexuales que tengamos, de lo que me gusta y que no me gusta, porque tengo ese pudor o esa vergüenza de llamar las cosas por su nombre, y aparte de comunicarle qué es lo que quiero y qué es lo que me satisface, por ejemplo, ya en la intimidad o en el acto sexual. Sí, sí, es bien. Entonces, no solo estamos formando, sí. Sí, no, nada, te iba a decir que es bien complejo esta parte de toda como el trasfondo que tiene ciertas dificultades sexuales y pues mucho, o por no decir todo, cae en esta parte de la educación sexual, ¿no? Del cómo lo aprendimos, cómo aprendimos a ver la sexualidad.
porque a veces también por ahí hay quien dice, no recuerdo la frase textual, pero como cuando no decimos las cosas, pues las actuamos. Y de cierta forma también, el no dar educación sexual, pues es también dar una educación sexual, ¿no? Distinta, pero la estamos dando. Estamos enseñando a no hablar de eso. Estamos enseñando que eso es malo, que eso se calla. Claro, y es precisamente ya cuando hay un abuso sexual, bueno, también por amenazas que le hace el abusador al niño, porque eso no se dice, porque me van a regañar, porque no te van a creer. Entonces ya también viene toda esa serie de prejuicios antes de que el niño pueda hablar o pueda decírselo a alguien de confianza, o incluso ni siquiera se atrevería a decírselo a alguien de confianza, ya sea mamá, papá, abuelito, tío, etcétera. Entonces, también, no sé qué opinas, la educación integral sexual es parte fundamental para formar adultos más responsables y más empáticos. Sí, claro. Digo, en esta parte y cerrando con la parte de la educación sexual a niños como prevención del abuso sexual, pues bien importante como clave, como el enseñar realmente las partes del cuerpo, los nombres correctos, y generar este ambiente seguro, ¿sí? Este lugar seguro en el como generar esta confianza y decir, ok, si pasa algo me lo puedes comunicar sin penas, porque luego también está como la pena y todo esto, y enseñar el qué le gusta y qué no le gusta. Sí, muy claro. Y pues bueno, otra parte por ahí bien importante, enseñar la privacidad también. Enseñarle que tiene derecho a decir que no le gusta, a lo mejor hasta con sus amigos, ¿no? Que no le gusta que lo empujen. Pues lo digo que no me gusta que me empujen, o no me gusta que me toquen la cara. De repente ahí están las tías o los tíos que besucones. Entonces también desde ahí enseñar, si no te gusta que te den besos en la frente, lo dices y se vale, ¿sí? Entonces desde ahí también como enseñar esta capacidad o esta fortaleza de decir que no y pues hacerla válida, ¿no? Pero bueno, respecto al tema de la educación sexual, como sí, pues para generar un adulto o una adulta responsable afectivamente, pues sí, es bien importante, ¿no? Y muchas veces aquí a lo mejor nos podríamos ir en la parte de la adolescencia, para mí, pienso, es fundamental como darle peso a la parte de las relaciones afectivas. Y digo adolescencia porque es donde solemos empezar como a relacionarnos románticamente con otras y otros, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto viene a lo largo de la vida. Pero sí, es como cuando iniciamos a experimentar esto, entonces recordemos que la educación sexual integral incluye el hablar sobre relaciones afectivas. Entonces, en momentos eso no se hace. Y aquí viene la pregunta, ¿quién nos enseña a ligar? ¿Quién nos enseña a pedir una relación romántica o erótica, ¿no? Y de ahí vienen los conflictos, incluso pues podríamos hablar hasta de acoso, ¿no? Y desde aquí en el momento en el que no nos enseñan pues, a buscar lo que quiero de una forma respetuosa. Simplemente, pues, a como Dios me dio a entender, como dicen, pues, encontrar la forma de lograr lo que yo quiero, pero sin una línea base que me pueda guiar un poco. O de repente están las líneas bases de los amigos o amigas que, pues, a veces nos salen peor, ¿no? Claro, y es que aparte, si lo ves de un contexto sociocultural, nunca se ha hablado de una educación integral sexual. Hasta donde yo tengo conciencia, a mí nunca me hablaron de esto. Entonces, para mí incluso todavía sigue siendo nuevo acerca de cómo se le puede enseñar a un niño la educación integral sexual y para qué. Entonces, muchos todavía lo ven como un tabú, pero realmente es que abre las puertas hacia un adulto más responsable, hacia la prevención de un abuso sexual infantil y también como mencionábamos, a seres humanos más empáticos con nuestras parejas que vayamos a tener en un futuro. Claro, y además pues ahí disminuimos afecciones sexuales que podamos tener de adultas y adultos, ¿no? Tanto desde la dificultad romántica de es que siempre me dejan, o es que yo nunca tengo pareja, o es que no quiero pareja y la tengo, hasta dificultades eróticas también, ¿no? Como disfunciones sexuales que podamos encontrar pues en parejas, ¿no? O solos o solas también se da, ¿no? Entonces, pues sí, la educación sexual integral nos ayuda a prevenir un montón de dificultades que nos puedan afectar cualquiera de estas cuatro partes de la sexualidad que mencionamos.
Claro, y es que por ahí hay un hilo rondando en Twitter y en Facebook acerca de, bueno, de estas abuelitas. Ya sabes, creo que es muy común que las abuelitas de antes tenían una familia muy numerosa. Entonces, pero sin embargo, no es normal tener 10 hijos, 14 hijos, 8 hijos, porque no existía, por ejemplo, esa cultura o esa importancia de la sexualidad o enseñar esa importancia de la sexualidad. Entonces, ahora que la sabemos, podemos manejarla de una forma más positiva y ahora más sabiendo que los niños merecen y tienen el derecho a una educación sexual integral, y que gracias a esto se pueden prevenir muchos, ¿cómo le podrías llamar? Yo no sé, muchos traumas, muchos Afecciones. problemas en el futuro. Uh-huh. Sí, Claro. Sí, exactamente. y creo que mencionaste algo clave, recordar y tener bien presentes que la educación sexual integral es un derecho, sí, que es para todas y todos. Entonces, eso que mencionaste me parece como bien importante. Y sí, esta parte de los ejemplos de las familias de antes o de muchas otras culturas en las que son muchos hijos o hijas, ¿no? Y pues bueno, estuvo la campaña hace unos cuantos, varias décadas, quizá 2 décadas, de la familia pequeña vive mejor. Entonces Sí, también es un trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de la historia en muchas partes del mundo. Pero pues bueno, aquí yo creo que es importante recordar que la idea o lo ideal, lo que busca la educación sexual integral es que en cuanto a la reproducción, ¿no? Que las y los hijos que nazcan pues sean deseados, que sean también pues planeados, ¿sí? Entonces aquí ya sea que quieras tener 1, 30, 80, los que tú quieras, los que el cuerpo dé, pero pero que que sean sean deseados. deseados, así es. O ninguno, también se vale. Y bueno, ¿crees, por ejemplo, en acerca de la educación integral sexual en niños? eh, los padres, los mamás, papás, tutores pueden dar esta educación, pero siempre y cuando teniendo un background acerca de lo que es sexualidad. O sea, no es, yo creo que esto es sexualidad y por eso así te lo enseño. Pero en este caso, bueno, como sabemos que cada familia es así como que cada cabeza es un universo, eh, ¿cuál sería la mejor manera o el mejor método para poder enseñar esta educación sexual integral? ¿Sería desde las escuelas, desde una materia, un tema clave, aparte, por ejemplo, como lo es geografía, como lo es matemáticas, o acerca de cursos y talleres, por ejemplo, que están dando varias organizaciones que están trabajando por la sexualidad y los derechos? Pues primero, este punto de los papás y las mamás, me parece como clave porque sí, muchas veces hay quienes tienen como la duda de, no, es que yo no le digo porque yo no sé. O hay otras personas que es como, yo le digo lo que es porque en esta casa así es, ¿no? Entonces nos encontramos estos dos extremos. Y aquí me parece bien importante recordar que no lo sabemos todo. Entonces, a veces, insisto, hay quienes quizás se hacen para atrás y dicen, no, ese no es mi tema, ¿no? Y lo vemos también en cuestión de género, que el papá no le habla a la hija de sexualidad porque ese no es mi tema y la mamá no le habla al hijo. Y aquí es bien importante recordar que no lo sabemos todo y pues finalmente si nosotros queremos a ese individuo al que le vamos a enseñar algo, pues creo que lo vamos a hacer con cariño, lo vamos a hacer con amor y lo vamos a hacer con la mejor intención. Entonces, en este caso, recordar a papás y mamás que nos puedan estar escuchando que es válido, ¿sí? Y también es parte de esto, creo que no se vale como el dejar la tarea, pues se lo enseñan en la escuela. Y tampoco a la escuela de decir, yo se lo enseñé, tú ya no le hables de eso. Es cuestión como de trabajo en conjunto, porque finalmente la sexualidad, así como está tan amplia, la aprendemos de escuela, la aprendemos de casa, la aprendemos de internet, de los amigos, de revistas, de 1000 lugares. Entonces, en este sentido, sí, que las y los papás se animen a así dar educación sexual. Aquí yo creo que las claves, porque hay un montón de preocupaciones, ¿no? Al decir, bueno, a ver, voy a darle educación sexual a mi hijo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces aquí creo que claves que nos puedan facilitar y como calmar estas angustias es una, el niño y la niña y las personas todas, vamos a tener curiosidades. Siempre vamos a tener curiosidades. Entonces, aunque no se le resuelva esa curiosidad aquí, se le va a resolver en algún lugar. Él va a encontrar y ella va a encontrar
la respuesta a esa duda que tiene, bien o mal, pero la va a encontrar, ¿no? Entonces, aquí creo que es clave entender que hay curiosidad y pues la curiosidad eventualmente, lo ideal es que llegue a manos adecuadas, es decir, que llegue a fuentes confiables. Y en este caso me parece que las y los papás, mamás, son fuentes confiables. Entonces, a la hora de que tengamos un ambiente seguro en el que nuestro hijo o hija nos pueda preguntar, ok, ese ya es un momento que ya estamos del otro lado, ¿no? Y ya de aquí lo que sigue es responder. Y para responder, recordar, no lo sabemos todo. Y se vale decirle, hijo, no sé, a mí no me lo enseñaron en la primaria ni en la secundaria, a mí nunca me hablaron de eso, entonces yo no lo sé. Pero vamos a internet, pues vamos a preguntarle ahí o vamos a una fuente segura, insisto, porque en internet sabemos que hay un montón de cosas que no son como son. Entonces nos vamos a una fuente segura, nos vamos, Claro. por ejemplo, ahí está la página de Xochiquetzal, a lo mejor hasta le preguntamos al maestro o a la maestra, buscamos en YouTube un video que se vea decente, algo que diga, ok, este sí le creo. Entonces buscar ahí como acompañar a resolver esa duda, ¿no? Claro que en las escuelas, pues también es ideal que la información esté ahí. ¿Por qué? Pues porque la información viene como ya homologada, viene ya como comprobada que es científica porque ya está validada, etcétera, ¿no? Entonces, la escuela me parece que también es una fuente muy importante de información para las y los niños y niñas. Y en este caso también recordar a los papás y a las mamás el hecho de que se vale, porque muchas veces es como, entonces yo pienso que esto está mal y pues se lo quiero transmitir, ¿no? O yo pienso que esto está bien y se lo quiero transmitir. Y creo que aquí es donde cabe aclarar que en la escuela, quizá esto de bien y mal, eso no cabe en la escuela porque eso no es científico. Entonces en la escuela se le enseña esto es y esto es, ¿no? Pero en casa es donde se pueden ya como instaurar un poco más de valores, de moral, de creencias, de lo que le queramos llamar. Entonces, y sí se vale, ¿sí? Nada más aquí la invitación que hago de forma a lo mejor como personal, profesional desde psicología, pues es el entender y diferenciar qué es lo que yo pienso y qué es lo que sí es. Entonces aquí decir, ok, no sé, hablando de masturbación, por ejemplo, ¿no? Ok, la masturbación en la escuela ya te enseñaron que es así y así y así, tienes tus beneficios y se hace de tal, ok, eso te enseñaron en la escuela. Yo como mamá o como papá te digo, ok, pienso yo que lo puedes hacer, pero solamente en estos lugares. O pienso yo que si lo haces, hazlo de tal forma, ¿no? Entonces, aquí es donde yo le enseño lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a lo mejor mi religión dice, lo que Juanito Pérez dice, lo que yo quiera, ¿no? Pero con él yo creo, yo pienso, como sin instaurar el eso está bien o esto está mal, ¿sí? Lo correcto aquí, pues es, Claro, insisto, sí, diferenciar. sí, y aparte, evitar esos no debes, no es correcto, está prohibido, porque entonces estás guiando a los niños, a las niñas, niños y adolescentes hacia un camino erróneo y no de manera positiva de lo que es su sexualidad, que no deben por qué tener vergüenza de ella. Claro. No sé qué opinas sobre aspectos. Entonces, para mí, siento parte que deben guiarlos por un camino más positivo hacia lo que es la sexualidad. Y aparte también, como dices, crear un ambiente seguro acerca donde yo pueda hablar de sexualidad y se me fue la palabra, de Dudas. mis, sí, de mis curiosidades, porque si no, creo que es un tema, no sé si opinas que es relevante, porque la pornografía está ahorita a la orden del día, basta con cliquear cualquier cosa referente a eso y te van a salir un montón de páginas, pero que al final de cuentas va a ser una sexualidad mal guiada. Claro, y aquí sí, en ese sentido muchas veces esto angustia, ¿no? A los papás y a las mamás, el decir, es que entonces va a buscar la información donde sí la va a buscar y sí la va a encontrar, ¿no? Eventualmente va a encontrar información que quizá no estemos de acuerdo. Entonces aquí es importante tener este espacio seguro para que cuando esta persona o este niño o niña encuentre esa información que quizá le pueda resonar o se le haga raro o le impacte, pues bueno, pueda compartirlo, ¿no? Y aquí es mi momento de guiar en la manera en la que yo crea mejor. Y aquí, en esta parte como ahorita mencionaba, que se vale como transmitir estas creencias, esto todo, ¿no? Pero sí quiero aclarar el pero, muy importante, pero es importante también que nosotros como papás, mamás, nos pongamos también las pilas y decir, bueno, a ver, yo creo esto, pero déjame investigar, ¿no? O sea, yo creo que la masturbación hace daño, déjame investigar y encuentro que no. O yo creo que esto está mal y me pongo a investigar y encuentro que es un derecho.
Entonces, aquí también como ponernos las pilas y saber que todos y todas cambiamos y se vale, no porque a mí me lo enseñaron así, puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, entender que somos agentes de cambio y somos personas que evolucionamos, entonces se vale y que nos atrevamos también ahí a echarle un vistazo a información nueva. Claro, definitivamente, y más por el bienestar de nuestras hijas e hijos. Entonces, ya son tiempos diferentes, ya es el 2020, ya estamos muy atrasados del siglo pasado. Ya más bien, ya pasamos el siglo pasado, ya hace 20 años, entonces hay que dejar esas ideas retrógradas y más que nada investigar. Yo creo que la investigación y la educación es la base de todo para poder crear cimientos fuertes y positivos y más en este caso a lo que sexualidad se refiere. Claro que sí, muy importante todo esto. Muchas gracias, Andrea. Agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Una visión mucho más profesional de lo que sexualidad abarca y de lo que la importancia de la educación sexual integral. El próximo episodio vamos a estar hablando de olones de la sexualidad. Entonces, muy importante, mamás y papás, esto les interesa, entonces vamos a ver cómo se desarrolla la sexualidad incluso desde antes de nacer hasta antes de la adolescencia y cómo lo van experimentando las niñas y los niños conforme van creciendo. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Muchas gracias por haber estado aquí en este primer episodio. Les recuerdo, yo soy Fátima Montalvo, soy parte del grupo de promotoras de Xochiquetzal, Sexualidad, Bienestar y Derechos. Y bueno, Andrea también es parte de Xochi. Y bueno, todo este equipo es para brindar toda esta información acerca de la sexualidad y en este caso sobre cómo prevenir el abuso sexual infantil. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Gracias por acompañarme. Sí, súper bien. Muchísimas gracias, Fátima. Y pues bueno, ahí la invitación de cualquier forma para todos y todas. Que no nos quedemos con dudas. Yo creo que es bien importante exponer dudas. Toda la vida tenemos dudas y curiosidades. Entonces, pues por ahí está la página de Xochiquetzal. También en Facebook me pueden encontrar como psicóloga Andrea Correavilla. Si en algo puedo apoyarlas o apoyarlos, pues por ahí estamos para compartir. Gracias, Fátima. Claro que sí, definitivamente. Todas dudas y comentarios lo pueden dejar en los comentarios, en la caja de comentarios. Y bueno, ya sea Andrea o alguien del equipo de Xochi puede intervenir a estas dudas de manera más profesional. Y claro, estamos para servirles y espero que les haya gustado este primer video. No olviden compartir, dar like y mover la voz. Vamos a compartir todo este video porque creo que es información que a todas y a todos nos interesa y bueno, es parte de lo que tenemos que aprender sobre sexualidad y dejar mitos y tabúes atrás. ¿Verdad, Andrea? Claro que sí, me gustó mucho eso último. Excelente. Pues nada, muchas gracias, Andrea. No, hombre, muchas gracias a ti, Fátima.